La materia tiene características que permiten describirla y determinar su comportamiento y reciben el nombre de propiedades. Estas se clasifican en generales y específicas. El Sistema Internacional de Unidades es un conjunto de unidades patrón de medida establecido por convenio internacional. Permite tener un lenguaje común entre quienes efectúan mediciones, es decir, sin importar dónde se haga la medición, cualquiera persona entenderá de qué cantidad le hablan. Los estados de la materia son el resultado de la relación entre las fuerzas de atracción y de repulsión, así como el continuo movimiento de dichas moléculas que no son visibles a simple vista. Tú conoces tres estados: el estado sólido, el líquido y el gaseoso, que dependen de la cantidad de energía de movimiento, energía cinética de esas partículas, y también dependen de la fuerza de atracción y repulsión entre ellas. Las fuerzas de atracción son aquellas con que las partículas se atraen y se mantienen unidas. El ordenamiento de las partículas que forman un cuerpo se llama entonces estado de agregación. Si creías que solo existen tres estados de la materia, pues te puedo contar de otros tres más. El primero de ellos, el estado de plasma, que ocurre a temperaturas muy altas. Este lo podemos encontrar en las reacciones solares, en la lava volcánica, en la ionosfera y sí, en los televisores plasma. El siguiente es el estado condensado de Bose-Einstein. Este estado ocurre a temperaturas cercanas al cero absoluto, donde la inmovilidad es casi total. Este gas se encuentra en materiales que poseen superconductividad y superfluidez. Luego tenemos el gas fermiónico. Se le conoce como el sexto estado de la materia y fue desarrollado de la misma manera que el estado condensado de Bose-Einstein. Este estado está formado por partículas llamadas fermiones. Veremos ahora las características que identifican a cada estado de agregación. En el estado sólido, las fuerzas de atracción molecular son mayores que las fuerzas de repulsión. Su forma y volumen son definidos. Los átomos están ordenados y las partículas vibran en su sitio sin desplazarse. En el estado líquido, las fuerzas de atracción molecular son iguales que las fuerzas de repulsión. Su volumen es definido y la forma depende del recipiente que lo contiene. Los átomos no están ordenados regularmente y sus partículas pueden moverse sin desplazarse. En el estado gaseoso se puede observar que las fuerzas de repulsión molecular son mayores que las fuerzas de atracción. El volumen y su forma son variables. Los átomos se mueven desordenadamente y las partículas se mueven ocupando el mayor espacio posible. Aquí se muestra claramente cómo es el movimiento de las partículas para un sólido, para un líquido y para un gas. En el estado plasma, sus partículas están cargadas eléctricamente y se encuentran a elevadas temperaturas. Las fuerzas de repulsión son extremadamente intensas. Sus partículas tienen mucha energía cinética y se desplazan libremente como en el gas. El estado condensado de Bose-Einstein ocurre a temperaturas cercanas al cero absoluto, donde la movilidad es casi nula.
Los átomos reducen al máximo su energía cinética y se precipitan. Las partículas dejan de ocupar espacio y se ubican en un espacio reducido. Todos los átomos se encuentran en un mismo lugar. El estado físico de la materia depende de el grado de movimiento de sus partículas y depende además de factores externos como la temperatura y la presión. Los cambios de estado que ocurren por aumento de temperatura son la fusión, vaporización, sublimación. Y los cambios de estado que ocurren por disminución de temperatura son solidificación, condensación y sublimación inversa. La fusión es cuando un sólido se transforma en líquido. La vaporización, cuando un líquido se transforma en gas. La sublimación es cuando un sólido pasa a gas sin pasar por el estado líquido. La solidificación es el paso de un líquido a sólido. La condensación se produce en una sustancia al pasar del estado gaseoso al estado líquido, como sucede con la lluvia.